Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a resolver un problema que decidí titular Flujo transitorio en una tubería. Recuerden que la clase pasada trabajamos con las ecuaciones de conservación de momentum y resolvimos un problema sencillo que justamente tiene que ver con flujo en una tubería. La diferencia con este que vamos a resolver es que en el pasado consideramos estado estacionario. Es decir, teníamos una tubería en donde el fluido newtoniano e incompresible ya se encontraba en movimiento e hicimos el análisis sobre cómo es que se llevaba a cabo ese movimiento. Obtuvimos un perfil parabólico. Muy bien, en este problema consideramos que el flujo es transitorio, es decir, lo tengo aquí abajo. El fluido se encuentra inicialmente en reposo. Esa es la diferencia. Se aplica de pronto un gradiente de presión delta P en L. Recuerdan que en el problema que resolvimos la clase pasada también teníamos un gradiente de presión constante delta P en L, que era lo que ocasionaba el movimiento del fluido. Aquí es lo mismo, solo que el fluido se encuentra en reposo y de pronto se enciende la bomba. Lo puse aquí entre paréntesis. Se enciende una bomba, hay un gradiente de presión, empujamos el fluido y entonces este empieza a moverse, se pone en movimiento. Quiere decir que el perfil se desarrollará en el tiempo. Esa es la diferencia. Añadimos una variable extra. Vamos a resolverlo. Pueden notar aquí en el diagrama que es el mismo sistema. Tengo una tubería. El sistema en donde estoy haciendo el análisis tiene una longitud L mayúscula. El radio de la tubería es R mayúscula. Y tengo una presión, ya dijimos un gradiente de presión, una presión distinta en P1 y P2, que es justo a la entrada de la sección, a la salida de la sección. También recuerden que aplica lo mismo, que P1 es más grande que P2. De lo contrario, el fluido se movería en dirección negativa de Z. También al centro coloqué el marco de referencia, el sistema coordenado. Z es la dirección del movimiento, R es la posición radial y θ, el ángulo. Seguimos. De igual forma que en el problema pasado, el vector velocidad en estas coordenadas cilíndricas tiene componentes Br, Bθ y Bz. No hay movimiento en dirección R, es decir, el fluido no se mueve del centro a las paredes o de las paredes al centro, por eso Br vale 0, Bθ vale 0, no hay movimiento circular y la única componente que sobrevive es Bz, la dirección del movimiento. La ecuación de continuidad para un fluido incompresible, recuerden que la ecuación de continuidad representa la ecuación de conservación de masa, me dice que no hay cambios en la masa, que la masa se conserva, y para un fluido incompresible resulta en la divergencia de B igual a 0. La ecuación es la misma, el análisis es el mismo que la clase pasada, entonces esta ecuación se convierte en la parcial de Bz respecto a Z igual a 0. La conclusión a la que llegamos es la misma, que la velocidad en dirección Z no es función de la posición en Z. ¿De qué sí depende? Lo tengo aquí abajo. Bz es función de la posición en R, lo mismo que en el problema pasado, y añadimos el tiempo. Esa es la variable que estamos añadiendo. Después, ya que obtuvimos este análisis de la ecuación de continuidad, me voy con la ecuación de movimiento, pero voy a plantear exclusivamente la ecuación en dirección Z. Aquí tenemos la ecuación completa en coordenadas cilíndricas y de esta ecuación vamos a tachar los términos que no sobreviven. El primero que tengo es la parcial de Bz respecto al tiempo. Tiene que sobrevivir ahora. En el problema pasado no lo hacía. Aquí sí, porque
lo tenemos arriba, la velocidad depende del tiempo, sobrevive. El siguiente término se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque no hay velocidad en dirección r. El siguiente se elimina también porque no hay velocidad en dirección θ y tampoco la velocidad en dirección z, que sí existe, depende de θ. Se elimina. Finalmente, el tercer término, convectivo, también se va porque sí hay velocidad en dirección z, pero lo sabemos de la ecuación de continuidad, no cambia en dirección z. Entonces, se elimina. Del lado derecho tenemos el gradiente de presión sobrevive, porque justamente es el gradiente de presión lo que está haciendo que el fluido se mueva, sobrevive. El siguiente es el término difusivo asociado al término de la viscosidad. La primera derivada que aparece es la derivada de Bz respecto a R, que tiene que sobrevivir porque justamente Bz es función de R. Se queda este término. Después, 1 sobre R cuadrada, la segunda derivada de Bz respecto a θ se elimina porque Bz no depende de θ. Y el último, lo mismo, de la ecuación de continuidad, ya sabíamos, la parcial de Bz respecto a z es 0, la segunda derivada, 0. Y el término asociado a la gravedad lo vamos a considerar despreciable, es decir, es mucho más importante el movimiento. Bueno, ¿en qué casos podríamos considerarlo? Si en dirección z, desde luego, si la tubería estuviera inclinada. Nosotros tenemos un sistema completamente horizontal, en dirección z no actúa la fuerza de gravedad, lo elimino. Muy bien. La ecuación resultante es ρ por la parcial de Bz respecto a t igual a menos el gradiente de P, bueno, la parcial de P respecto a Z, más la viscosidad por 1 sobre R por la parcial respecto a R de R, la parcial de Bz respecto a R. Les puse aquí, recuerda que la parcial de P respecto a Z, y esto es del problema que resolvimos la clase pasada, es menos el cociente de P1 menos P2 sobre L. Y a esto le llamamos delta P, a P1 menos P2. Quiere decir que el gradiente de presión es constante, es decir, al principio no está, pero en cuanto yo enciendo la bomba, aparece y se mantiene constante. Entonces, por eso parcial de P en Z lo voy a escribir como menos delta P en L. Y habíamos dicho la clase pasada, P1 menos P2 me interesa que sea así porque P1 es la presión mayor. Dicho eso, sustituyo esta derivada en la ecuación que gobierna y tengo la parcial de Bz respecto a T es igual a delta P sobre ρL más mu sobre ρ, 1 sobre R, la parcial respecto a R de R, la parcial de Bz respecto a R. Fíjense que hice un paso extra, la densidad que estaba multiplicando a la derivada temporal, pasé dividiendo y se añadió a estos términos. Y sustituí además el gradiente de presión, ya dijimos. Había un signo negativo, con el signo negativo que teníamos aquí se elimina y me queda delta P sobre ρL. Y delta P, lo repito, P1 menos P2. Muy bien. Subrayé aquí en morado, encerré aquí en morado, que esta es la ecuación que gobierna. Nu, que nu sustituí como mu sobre ρ, nu es el coeficiente difusivo de momentum. En ocasiones también es referido como viscosidad cinemática, pero es un coeficiente difusivo, análogo a alfa de la ley de Fourier en transferencia de energía, análogo a
D mayúscula de la ley de Fick en transferencia de masa. Bueno, ya que tengo la ecuación gobernante, esta es la ecuación que debo de resolver y de donde sacaré la información física, que en sí misma ya da información física. Voy a plantear las condiciones. Ahora voy a tener una condición inicial y dos condiciones de frontera. ¿Cómo sé que esas son las que necesito? Ustedes lo saben de sus cursos de ecuaciones diferenciales y de transferencia seguramente. Tengo una derivada de primer orden respecto al tiempo. Significa que necesito una condición para el tiempo. Cuando yo desarrolle este término que estoy señalando, voy a obtener una segunda derivada de la velocidad respecto a r. Como es una derivada de segundo orden, voy a necesitar dos condiciones respecto a esta variable, a r. Por eso sé que necesito una condición inicial, dos condiciones de frontera. Aquí las tengo anotadas. Las de frontera son exactamente las mismas que planteamos la clase pasada. La primera, en r igual a 0, es decir, al centro de la tubería, la velocidad en dirección z es finita. Que recuerden, nosotros determinamos la clase pasada en estado estacionario. La velocidad en el centro es la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Aquí no puedo plantear directamente eso porque será máxima en cuanto llegue al estado estacionario. Pero como estoy en estado transitorio, hay dependencia en el tiempo, solamente puedo decir que es finita. La segunda condición es que en r igual a r mayúscula, es decir, estoy en las paredes de la tubería, la velocidad en dirección z es 0 por condición de adherencia. Y la última condición, la condición inicial, la condición 3, es que en t igual a 0, la velocidad en dirección z es 0. Lo sabemos, dijimos, el fluido se encuentra en reposo para toda r. Tenemos entonces una ecuación parcial. La técnica que vamos a aplicar para resolverla nos permitirá convertirla en una ecuación ordinaria. La clase en que definimos a las series de Fourier, les comenté que el curso de Matemáticas Aplicadas 2 se concentra en ecuaciones diferenciales parciales. Quienes estén tomando el curso en este momento sabrán ya que varios de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales consiste en convertirlas en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces los métodos que conocen de su curso de ecuaciones diferenciales y los métodos que aprendimos en este curso me permiten resolver el problema. Y lo vamos a ejemplificar aquí. Ya dijimos, tenemos una ecuación gobernante parcial. Lo que queremos hacer es convertirla en una ecuación ordinaria. Vamos a seguir para ello varios pasos. Lo primero que vamos a hacer es proponer la forma de la solución. Vamos a ir viendo por qué me conviene. Bz es la función que estoy buscando, la velocidad en dirección z, que es función de r y del t. Voy a proponer que es una resta, la resta de dos funciones más, bz infinito, y bz infinito representa una velocidad en estado estacionario y por tanto depende exclusivamente de r, menos bzt. Bzt es una velocidad transitoria y depende entonces tanto de r como de t. Lo puse abajo. La solución bz, que es la que estoy buscando, se compone de una parte estacionaria, bz infinito, y otra transitoria. Aquí me faltó otra transitoria, bzt. Con esta propuesta que hice, resulta que son 3 velocidades. 3 variables que tengo que determinar con esta propuesta que acabo de hacer.
Cuando el tiempo tiende a infinito, bzt, que es la parte transitoria, tiene que irse a cero. Claro, porque cuando el tiempo tiende a infinito, yo tengo que llegar a estado estacionario. Entonces, esta solución se va a cero. Y entonces, bz es igual a bz infinito. Entonces, la solución estacionaria, lo puse aquí, es la misma que obtuvimos la clase pasada. Bz infinito es lo único que le estoy agregando. Un subíndice infinito será igual a delta p r cuadrada sobre 4 mu l multiplicada por 1 menos r sobre r mayúscula todo elevado al cuadrado. ¿Se recuerdan? Es la misma solución. Y nosotros determinamos en ese momento que delta p por r cuadrada sobre 4 mu l representa la velocidad máxima. Entonces, si lo piensan de esta manera, significa que bz infinito ya lo tengo. La obtuvimos la clase pasada. Bzt es la que no conozco. Y bz queda determinada en cuanto yo encuentre esta primera. Es decir, que solo debo encontrar bzt para obtener la solución final. En cuanto yo obtenga esta, planteo esta resta, esta diferencia, y ya obtengo bz de rt, que es la que estoy buscando desde el principio. Y esto no hay que olvidarse, ¿de acuerdo? Vamos a hacer muchos movimientos, espero que esto no se les olvide, es muy importante. Muy bien, entonces vamos a reescribir la ecuación gobernante con la solución propuesta, y no pierdan de vista esto que acabamos de decir, que ya tengo bz infinito, que voy a tener que encontrar bzt, y en cuanto yo la encuentre, ya tengo la solución final. Muy bien. Voy a tener que reescribirla, la ecuación gobernante la transcribí aquí. Esta es la que estaba encerrada en morado hace rato, la misma, la que resultó de analizar la ecuación de momentum. Fíjense que aparece la derivada respecto a t de bz, pero bz es esta propuesta que hice arriba, entonces la tengo que reescribir. Puse aquí la parcial respecto a la parcial de bz respecto a t será la parcial respecto a t de bz infinito menos bzt. Y esto tendrá que ser igual a menos la parcial de bzt respecto a t. ¿Sí queda claro? La diferencia entre estas dos, me acabo de dar cuenta que... perdón, se me olvidó. Esta, les decía, es la ecuación gobernante. Para pasar de aquí a esta segunda, lo único que hice fue desarrollar esta derivada de este producto. ¿Lo ven? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. La derivada de r es 1. Y así queda. Muy bien, entonces esta y esta son la misma. Ahora, como quiero reescribirla, necesito encontrar esta derivada, esta segunda derivada y esta derivada. Ahora sí, seguimos. Les decía, tenemos aquí la derivada de bz respecto al tiempo, que eso es igual a la parcial respecto al tiempo de bz infinito menos bzt, que fue lo que propuse. Pero bz infinito es una solución estacionaria, que no depende del tiempo. Entonces, cuando yo derive, se hace 0, y entonces me queda menos por la derivada de esta función que sí existe. bzt es función de r y de t. Entonces sí puedo evaluarla. Me queda menos la parcial de bzt respecto al tiempo. Ya tengo este primer término. Sigo ahora con la primera derivada respecto a r. Eso es la parcial respecto a r de bz infinito menos bzt, que es la propuesta que hice. Voy a derivar, como es una resta, esto es la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Pero aquí hay algo importante. Bz infinito, la solución estacionaria, solamente es función de r. Entonces, cuando yo aplique la derivada, no será una derivada parcial, sino una derivada ordinaria. Menos
la parcial ahí sí de bzt respecto a r. Esta derivada que estoy señalando, que además de convertirse en ordinaria, es una derivada que puedo evaluar. ¿Por qué? Porque ya conocemos a bz infinito. Bz infinito es esta que tengo aquí arriba. Entonces, cuando yo derive, la derivada de 1 se hace 0, me queda menos la velocidad máxima por la derivada de este término, que sería 2r sobre r cuadrada. Y aquí está. Menos 2 veces la velocidad máxima, r sobre r cuadrada. Y esta derivada la dejo expresa. Recuerden que estamos reescribiendo esta. Ya tengo esta. Acabo de obtener esta primera derivada. Me hace falta la segunda derivada. La segunda derivada no es otra más que la derivada de esta expresión que obtuve arriba. Entonces derivo, me queda 2 la velocidad máxima sobre r cuadrada. Porque esta r se elimina. Bueno, se hace 1 con la derivada. Menos la segunda derivada de bzt respecto a r. Y ya que tengo estas tres derivadas que aparecen en mi ecuación gobernante, las voy a sustituir. Sustituyo. Primero aparece en la ecuación gobernante la parcial de bz respecto a t. Entonces voy a escribir lo que obtuve. Menos la parcial de bzt respecto al tiempo. Aquí está. Eso es igual a delta p sobre rho L. Igual a delta p sobre rho L. Más nu por 1 sobre r. Nu por 1 sobre r por r, de r multiplicada por la segunda derivada. Y la segunda derivada son estos dos términos. Por eso puse aquí r por la segunda derivada, que es menos 2b máxima sobre r cuadrada, menos r por esta segunda derivada, la parcial de bzt, la segunda derivada de bzt respecto a r. Ya lo tengo. Más nu sobre 1, nu por 1 sobre r multiplicado por la primera derivada. Y la primera derivada son estos dos términos. Entonces me queda nu 1 sobre r por menos 2 la velocidad máxima sobre r cuadrada por r menos la parcial de bzt respecto a r. ¿Sí lo ven? Es la misma ecuación gobernante, solamente sustituí las derivadas que obtuve una vez que hice mi propuesta de solución. Mi propuesta, que es la resta. Muy bien. De aquí me doy cuenta que estos términos puedo juntarlos. Y así lo hice. El primer término del lado izquierdo se conserva igual. El gradiente de presión sobre ρ se conserva igual. Y estos en naranja, lo que hice fue factorizar un negativo. Fíjense que los dos son negativos, lo factorizo. Y estos términos son el mismo, se suman. 2 veces esto más 2 veces esto son 4 veces lo mismo. Menos, también factorizo un negativo de los términos en rosa, porque también los dos tienen negativo. Nu 1 sobre r. Y estos términos simplemente dejé expresa la suma. La segunda derivada de bz respecto a r por r, aquí está, más el término de abajo, la parcial de bzt respecto a r. Muy bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Aquí lo señalé con naranja. Esta expresión voy a trabajarla. La tengo aquí. Delta P sobre rho L menos 4 veces nu. Este 1 sobre R con esta R se elimina y me queda únicamente velocidad máxima sobre R cuadrada. Es igual a delta P sobre rho L menos 4 mu sobre rho. Este mu sobre rho, ¿de dónde viene? De nu. Es la definición del coeficiente difusivo. Y la velocidad máxima
la sustituí por lo que ya sabíamos, delta P R cuadrada sobre 4 mu L, y este R cuadrada que está en el denominador es este mismo. Muy bien. Ya que hice esta sustitución, aquí podemos ver que la viscosidad, 4 veces la viscosidad se va con 4 veces la viscosidad abajo, y R cuadrada se va con el R cuadrada en el denominador y resulta delta P sobre rho L. Delta P sobre rho L que tenía al principio menos este término es 0. Quiere decir que en la ecuación gobernante todo esto que estoy señalando se elimina. ¿Y qué resulta? Menos la parcial de bzt respecto a t es igual a menos nu sobre r por la segunda derivada de bzt respecto a r por r más la parcial de bzt respecto a r. Aquí lo único que hice fue acomodar este signo negativo que tengo de ambos lados, se elimina, por eso la ecuación es positiva, y el 1 sobre r que aparecía multiplicando al nu entra, se distribuye y entonces la r que tenía aquí al inicio desapareció y aquí donde no tenía nada queda multiplicada por 1 sobre r. Así lo hice. ¿No hay dudas? Espero que no. Yo lo que sugiero es que vayan haciendo sus notas y más que copiar directo de lo que yo estoy presentando ahorita, les conviene ir haciendo su propio desarrollo y simplemente ir corroborando que obtengan los mismos resultados que yo. Bueno, esta ecuación que obtuvimos, insisto, es la misma ecuación gobernante. Todavía no hemos resuelto nada, solamente la reescribimos, pero hay algo importante y lo escribí aquí abajo. Es la misma ecuación gobernante, pero ahora está escrita para BZ, justo. Fíjense, BZ aparece aquí, acá y acá. Si recuerdan que cuando hicimos la propuesta dijimos que BZ era la única que me faltaba por encontrar, pues resulta que ya que sustituí en mi ecuación gobernante, resulta que la única variable que me queda, la variable dependiente, claro, es BZT, que es la que me hacía falta. Aquí lo anoté. BZ es igual a BZ infinito menos BZT. Recuerden, esta ya la tenemos, esta es la que nos falta y en cuanto la encontremos ya terminamos el ejercicio. Entonces, justo esta que me faltaba, y ahora tengo una ecuación parcial todavía que tengo que resolver para encontrarla. Dice abajo, sigue siendo parcial, debo convertirla en una ecuación ordinaria y para eso viene la siguiente propuesta. Este problema es largo, no quiero que se pierdan. BZT, que es ahora la variable dependiente en mi ecuación gobernante, voy a proponerla como el producto de dos funciones. Una función g de t multiplicada por una función f de r. Este método que estamos utilizando se le conoce como separación de variables y me va a permitir justamente convertir mi ecuación parcial en ecuaciones ordinarias que voy a poder resolver fácilmente. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Sustituir esta propuesta en la ecuación gobernante. Otra vez, ya llevamos dos sustituciones. Esta que voy a hacer ahora, necesito cambiar esta derivada, esta y esta, utilizando la definición, la propuesta que hice. Y aquí lo tengo. La parcial de BZT respecto a t es igual a la parcial respecto a t de f multiplicada por g. F, como es una función de r, sale de la derivada y me queda únicamente una derivada de g respecto a t, pero ya es una derivada ordinaria, porque g solamente depende de t. Ahora me paso con la parcial de BZT respecto a r. Voy a seguir un proceso similar. G es constante ahora, ¿por qué? Porque no depende de r y me queda multiplicada por una derivada ordinaria de f respecto a r. Obtengo la segunda derivada y eso será g
multiplicada por la segunda derivada ordinaria de f respecto a r. Fíjense, ya tengo las tres derivadas que voy a sustituir. Sustituyo. Aquí, del lado izquierdo, me va a quedar f por la derivada ordinaria de g respecto a t. Aquí está. Eso es igual a nu, el coeficiente difusivo, por la segunda derivada, que la segunda derivada es g por la segunda ordinaria de f respecto a r, más 1 sobre r, más 1 sobre r, por la primera derivada, que es g por la derivada ordinaria de f respecto a r. Ya sustituí. Muy bien. Ya que sustituí, voy a simplemente a ordenar esto. Fíjense que de este término del lado derecho puedo factorizar una g. Y ya que la factorizo, esta g puede pasar del otro lado dividiendo. Por eso aquí abajo me queda 1 sobre g por la derivada de g respecto a t. Y esta f que aparecía al principio, multiplicando a esta derivada, la paso dividiendo y me queda nu sobre f multiplicado por todo el término entre corchetes. Y me queda algo importante, que ya utilizamos esto en alguna ocasión. Si no mal recuerdo, lo utilizamos cuando planteamos las ecuaciones de las funciones, las ecuaciones diferenciales y polinomios de Legendre. ¿De acuerdo? Si tienen oportunidad de revisar sus notas, recuerden que utilizamos un procedimiento similar al que estamos haciendo ahora. Me doy cuenta que todo el lado izquierdo es función de t y todo el lado derecho es función de r. ¿Cómo es que estoy igualando dos funciones de dos variables independientes? Pues la única posibilidad es que sean iguales a una constante. ¿Sí queda claro? Si del lado izquierdo tengo una variable independiente, del lado derecho otra variable completamente distinta, y las estoy igualando, la única posibilidad es que sean constantes. Por eso aquí puse igual a menos gamma, gamma minúscula. Y esta menos gamma minúscula le estoy llamando constante de separación. En Legendre creo que utilizamos alfa, si no mal recuerdo. Le puse un signo negativo, ¿por qué? Por conveniencia. Pero ahorita vamos a justificar el por qué. Por ahora créanme que debe ser negativo. Se le llama constante de separación y lo dijimos en su momento porque me permite obtener dos ecuaciones ordinarias que voy a tener que resolver por separado. La primera ecuación, ya la anoté aquí, es 1 sobre g, la derivada de g respecto a t igual a menos gamma. La segunda ecuación es nu sobre f multiplicada por la segunda derivada de f respecto a r más 1 sobre r. Esta parece gamma, pero no es gamma, es r. Ahora sí, 1 sobre r, la derivada de f respecto a r igual a menos gamma. Son dos ecuaciones y de eso se trata. Siempre que utilizan métodos para resolver ecuaciones diferenciales que permiten simplificar el problema, se sacrifica algo. Nosotros teníamos una sola ecuación, parcial. Con esta propuesta que hicimos, obtenemos dos ecuaciones diferenciales. Ese es el sacrificio que estamos haciendo. ¿Qué ventaja obtenemos? Que las dos ecuaciones diferenciales son ordinarias ahora. Voy a resolver la primera, que es 1 sobre g, derivada de g respecto a t, es igual a menos gamma. Separo variables, me queda de este lado la integral de diferencial de g sobre g, igual a menos gamma, que es la constante de separación, por la integral del diferencial de t. Integro, me queda logaritmo natural de g del lado izquierdo, y del lado derecho menos gamma por t, más una constante, la constante de integración. Como a mí me interesa obtener g, lo que voy a hacer es sacar la exponencial a toda la expresión. El exponencial con el logaritmo se elimina, me queda g, y esto es igual a la exponencial de menos gamma t más la constante de integración.
Esto puedo reescribirlo como la exponencial de la constante multiplicada por la exponencial de menos gamma t. Y esta exponencial de constante simplemente la llamo C1. C1 por la exponencial de menos gamma t. Y ya tengo mi primera solución. G es igual a C1 por la exponencial de menos gamma t. Y aquí viene la justificación del por qué el signo negativo. Dice, el signo negativo es necesario para que la contribución temporal desaparezca y la solución final llegue a estado estacionario cuando t tiende a infinito. Es lo que dijimos. Tengo una solución transitoria que tiene eventualmente que llegar a estado estacionario. Cuando t se vaya a infinito. Una manera de decirlo. Entonces, si yo hago que t se vaya a infinito, fíjense que t está en la función exponencial, entonces tiene que ser negativo para que cuando t se vaya a infinito, esta exponencial se vaya a cero. Y entonces la contribución transitoria se va a cero, porque estoy llegando al estado estacionario. Si yo dejara un signo positivo, entonces esto se iría a infinito positivo. No, físicamente no tiene relevancia. Por eso, les decía, aquí cuando estamos aplicando ahora las matemáticas, tenemos que tomar decisiones pensando en la física del problema. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿de acuerdo? Sí, estamos aplicando algunos de los métodos que aprendimos durante el curso, pero también es importante que aprendan que las decisiones se toman pensando en la física del problema. Por eso ya les justifiqué ahora que por conveniencia habíamos puesto un signo negativo en el gamma. ¿De acuerdo? Seguimos. Ya tengo la primera solución, me falta resolver la segunda ecuación, que es la ecuación para f. Aquí la volví a anotar. Esta ecuación, fíjense lo que hice. Este término que está factorizado, lo voy a pasar del otro lado. Y entonces en la ecuación me queda la segunda derivada más 1 sobre r, la primera derivada, igual a menos gamma por f, que antes estaba dividiendo, ahora está multiplicando, sobre nu, que antes estaba multiplicando, ahora está dividiendo. Este término lo paso del otro lado de la igualdad y me queda la segunda derivada más 1 sobre r, la primera derivada, más gamma sobre nu por f, y esto está igualado ahora a 0. Fíjense qué ecuación me quedó. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con un coeficiente variable, que son el tipo de ecuaciones que hemos aprendido a resolver en este curso. Muy bien. Quiero resolverla rápido. Y justo esta ecuación diferencial tiene una solución directa. Ahorita creo que no lo pueden ver. Por eso vamos a reescribirla para poder llevarla a una forma conocida que ustedes deberían poder reconocer y decirme rápidamente cuál es la solución. Eso es lo que está escrito aquí. Sigo. Lo que quiero para poder llevarla a esa forma conocida es multiplicar por r cuadrada, toda la ecuación. Y entonces me queda r cuadrada multiplicada por la segunda derivada de f respecto a r, más r, porque r cuadrada sobre r se convierte en r, por la primera derivada, más gamma sobre nu, que de por sí ahí estaba, por r cuadrada, por f igual a 0. Y esta ecuación todavía no tiene la forma que me interesa, pero se parece un poco a esta ecuación que acabo de anotar aquí. X cuadrada, y' más xy' más x cuadrada menos alfa cuadrada por y igual a 0. Desde luego con alfa igual a 0. Si hacemos que alfa se haga 0, se parece. Pero señalé aquí en rojo que justo este es el término, este de aquí, es el término que no permite que se parezcan completamente. En la ecuación de abajo tengo x cuadrada y aquí tengo r cuadrada multiplicada por gamma sobre nu. ¿Sí lo ven? Si yo no tuviera este término que estoy señalando, solamente tuviera r cuadrada, directamente puedo decir que son la misma ecuación. Pero hay un problema ahí.
Bueno, ¿ya reconocieron esta ecuación diferencial? Es la ecuación de Bessel, de orden alfa. Entonces, en vez de plantear una solución desde el principio y hacer todo el desarrollo completo, que podríamos hacerlo, pero no tiene caso, porque ya lo hicimos antes, lo que quiero es llevar esta ecuación diferencial a que se parezca a la ecuación de Bessel. ¿Para qué? Para plantear el resultado directo que ya conocemos porque lo desarrollamos completo en la unidad pasada. Muy bien. Puse aquí, este término hace que sean distintas. Muy bien. Puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer que gamma sobre nu sea igual a beta cuadrada. Y en cuanto yo haga esto y sustituya, me va a quedar r cuadrada, la segunda derivada, más r, la primera derivada, más beta cuadrada, r cuadrada. ¿Sí lo ven? Gamma sobre nu es beta cuadrada, sustituí. Y abajo es la misma ecuación, solo que beta cuadrada r cuadrada lo puse como beta r, todo elevado al cuadrado. Pero sigue habiendo el mismo problema. Este término en rojo no permite que las ecuaciones, o que esta ecuación más bien, sea igual a la de Bessel de orden alfa que ya conocemos. Todavía no lo logro. Tengo que hacer algo extra. Dice, puedo hacer que beta r sea s, y esta s es mi nueva variable independiente. Si estoy diciendo que es mi nueva variable independiente, bueno, primero quiero aclarar, ¿por qué le llamo nueva variable independiente? Pues porque contiene a la r, y la r es la variable independiente en la ecuación diferencial. Entonces, si ahora estoy proponiendo esta expresión que contiene a r, entonces puedo decir que s sería mi nueva variable independiente. ¿Sí me explico? Seguimos. Quiere decir que yo puedo, utilizando esta nueva variable, reescribir esta ecuación diferencial, haciendo que f sea una función de s y cambiando las derivadas. Aparece la derivada de f respecto a r, utilizo regla de la cadena, eso es la derivada de f respecto a s por la derivada de s respecto a r. Insisto, estos se pueden ver como productos de fracciones y entonces del ds se va con ds y así corroboro que lo que estoy haciendo es correcto. Muy bien. Entonces me queda aquí la derivada de s respecto a r, que puedo hacerla porque aquí tengo la expresión que las relaciona. Entonces la derivada de s respecto a r es beta. Aquí aparece beta por la derivada de f respecto a s. Ya reescribí esta derivada que aparece en la ecuación. ¿Qué me hace falta? La segunda derivada. Y la segunda derivada es la derivada respecto a r de la primera derivada, que es beta, la derivada de f respecto a s, que es lo único que tengo que cambiar, este término. Y aquí lo cambié. Quiero que aparezca la derivada respecto a s, y aquí está por regla de la cadena, tengo que multiplicar por diferencial de s respecto a r. Otra vez, si los viera como productos, este término y este término se eliminan y vuelvo a obtener d en dr. Ya corroboré que estoy bien. Esta beta es constante, sale de la derivada, y esta derivada de s respecto a r me vuelve a dar beta, por eso aquí tengo beta cuadrada, y la derivada me queda como la segunda derivada de f respecto a s. Ya que obtuve estas tres, voy a sustituir en esta ecuación. Sustituyo y r por la segunda derivada de f respecto a r se convierte en, aquí lo estoy señalando, r cuadrada por beta cuadrada. Este beta cuadrada, ¿de dónde sale? De aquí, de la derivada que ya hice, multiplicada por la segunda derivada de f, ya no respecto a r como antes, ahora respecto a s, más r, la r ya la tenía, por esta derivada, y esta derivada es ahora beta por la derivada de f respecto a s, más r beta cuadrada por f igual a 0. Ya sustituí. Es la misma ecuación, solo hice un cambio de variable, pero es la misma.
Pero recuerden que dijimos que S era igual a beta R. Aquí lo anoté. S es igual a beta R. Entonces, hago el cambio. Este R cuadrada por beta cuadrada no es otra más que S cuadrada. Aquí tengo la segunda derivada respecto a S, más R beta es S, y aquí la primera derivada de F respecto a S, más S cuadrada multiplicada por F igual a 0. Y ya lo logré. Ahora sí, esta ecuación que obtuvimos se parece a x cuadrada y' más xy' más x cuadrada menos alfa cuadrada y igual a 0 con alfa igual a 0, es decir, una ecuación de Bessel de orden 0. ¿Y ya está? Entonces, ahora que ya la llevé a esta forma conocida, en vez de hacer todo el procedimiento, me voy directo a la solución, que ya sabemos cuál es. La solución de esta ecuación que obtuve es f de s, porque ahora s es la variable, es igual a c2. Recuerden que c1 aparecía en la función de g, por eso aquí empecé con c2. c2 multiplicado por j0 de s, la función de Bessel de primera clase de orden 0, más c3 por y0, que es la función de Bessel de segunda clase de orden 0 de s. Listo. Ya encontré a G y a F. Si recuerdan, no se me pierdan. Ya puedo plantear la solución. Y aquí les voy poniendo, en esta clase les anoté muchos recordatorios porque yo sé que como el tratamiento es largo pueden perderse. Entonces aquí les puse que BZ es la resta de BZ infinito menos BZT y que BZ infinito ya la tenemos, que BZT es la que estoy obteniendo y que BZT la propuse como el producto de G por F. Y como ya obtuve a G y a F, ya puedo plantear la solución para BZT. ¿Lo ven? Entonces, sustituyo G es C1 por la exponencial de menos gamma T y F es esto que ya obtuve. C2, J0, beta R aquí, en vez de poner S como lo tenía arriba, le puse beta R porque recuerden que me interesa que F sea función de R. Entonces me regresé, deshice el cambio de variable, tengo J0 beta R más C3 Y0 de beta R. Después, lo noté aquí abajo, es la misma. Ya vi qué fue lo que hice. Que C1 estaba fuera, C1 hice la distribución del producto, Hice la distribución del producto. Me queda C1 por C2 por J0 más C1 por C3 por Y0. ¿De acuerdo? Pero es la misma solución. Y aquí les puse otro recordatorio, que beta es la raíz de gamma sobre nu. Muy bien. Ya veo casi cerca el final. Tengo que determinar 3 constantes. ¿Cuáles son esas 3 constantes? Gamma, C1 por C2 y C1 por C3. Lo puse así porque aparentemente son 4. Gamma, C1, C2 y C3. Pero por eso lo que hice fue distribuir el producto de C1 para que me quedara C1 por C2 y C1 por C3 y estas forman una sola constante. Entonces me quedan 3 constantes por determinar, pero justo tengo 3 condiciones, una inicial y 2 de frontera. Es decir, que puedo determinar las constantes y terminar de resolver el problema. Muy bien. Voy a evaluar primero las condiciones de frontera. Y aquí les puse la primera. Y le llamé. R igual a 0. En R igual a 0, BZ es finita. Esto significa, fíjense que la condición es la misma que planteamos al inicio, pero está escrita para BZ. Y yo, la expresión que obtuve, que está aquí arriba, es para BZT. Pero no pasa nada. Se puede trasladar. BZ es finita, entonces BZT es finita. Y aquí abajo hice la sustitución. En R igual a 0 tengo BZT que debe ser finita, la exponencial de menos gamma T
C1, C2 por J0 de 0, porque estoy en R igual a 0. Entonces me queda J0 de 0, más C1 por C3, Y0 de 0. Muy bien. Y les puse aquí estas gráficas. ¿Recuerdan estas gráficas? Se las puse cuando planteamos las ecuaciones de Bessel. Muy bien. Entonces, J0 de 0, y aquí lo pueden ver en la gráfica, J0 de 0 es la que estoy señalando, vale 1. J0 de 0 vale 1. Pero Y0 de 0 tiende a menos infinito. Aquí está, es la roja que estoy señalando. Cuando yo evalúo en 0, me voy hacia menos infinito. Entonces, nuevamente la física del problema me dice mucho. Como BZT debe ser finita, entonces C3 debe hacerse 0. ¿Sí lo ven? C3 es la que aparece multiplicada por Y0 de 0, que ya dijimos que tiende a infinito, a menos infinito, perdón. Entonces toda esta se tiene que hacer 0 porque si no, no cumpliría la condición de que debe ser finita. Entonces significa que C1 por C3 debe ser 0. Y ya encontré esta constante que estaba buscando. ¿Sí lo ven? La física del problema, el análisis de la física me permitió determinarlo. Ya que determiné eso, elimino esta parte de la solución y me queda la solución final como BZT, C1, C2, multiplicado por la exponencial de menos gamma t por J0 de beta R. Ya solo me quedan dos constantes, gamma y el producto de C1 por C2, que aquí abajo simplemente ya le nombré K mayúscula. Entonces tengo BZT igual a K por la exponencial de menos gamma t, J0 de beta R, y aquí es el mismo recordatorio, beta es igual a la raíz cuadrada de gamma sobre nu. Les puse aquí, todavía quedan dos constantes por evaluar. ¿Cuáles son las constantes? K y gamma, ya lo dijimos. Pero todavía tengo dos condiciones, una de frontera y una inicial. Sigo con la segunda de frontera. En R igual a R mayúscula, BZ es 0 por condición de adherencia. Es la misma condición que planteamos la clase pasada. Entonces, como BZ debe hacerse 0, hago el traslado a la variable que me interesa, que es BZT, y BZT también debe ser 0. Entonces planteo esta condición. 0, o sea, la velocidad se hizo 0, es igual a K por la exponencial de menos gamma t, J0 de beta R. Si lo ven, estoy evaluando en R mayúscula, entonces cambié R minúscula por R mayúscula y la velocidad se hace 0. Muy bien. ¿Qué viene ahora? K no puede hacerse 0. Porque si yo hago que K valga 0, entonces no hay solución. Si yo hago que K valga 0, entonces toda BZT desaparece. ¿Qué es lo que se hace 0? J0 de beta R. ¿Se me explicó? K sigue siendo indeterminada. Pero concluyo que J0 de beta R se hace 0 para que esta condición se cumpla y entonces beta R es raíz de J0. Muy bien. Les puse aquí. Beta R es raíz de J0. El problema es que J0 tiene una cantidad infinita de raíces. Si lo recuerdan, son funciones periódicas y atraviesan el eje infinitas veces. Entonces el hecho de que yo diga que beta R representa una raíz de J0, lo único que me dice es que hay una cantidad infinita de soluciones. Aquí está. Tiene una cantidad infinita de raíces, así que la solución no es única. Hay infinitas soluciones. Una solución para cada 0. Una solución aquí, una solución acá, una solución acá y las que vengan adelante. Entonces, planteo lo siguiente. J0 de beta R, que beta R son las raíces,
lo puedo escribir como J0, aquí me falta un 0, J0 de lambda n. O sea que a esta beta r le estoy llamando ahora lambda n. Y n empieza en 1, 2, 3 y se va al infinito. O sea que lambda n representa las raíces de J0. ¿De acuerdo? En esto que acabo de plantear estoy diciendo que lambda n es igual a beta r. Muy bien. De aquí, recordemos que beta cuadrada es gamma sobre nu. Si lo recuerdan, se los puse muchas veces. Que beta es la raíz de gamma sobre nu. Entonces, si yo elevo al cuadrado beta, tengo que beta cuadrada es gamma sobre nu. También, si yo sustituyo esto que conozco aquí en esta expresión, voy a hacer lo siguiente. Esta expresión que está señalada en naranja la elevo al cuadrado. Y eso es lambda n cuadrada igual a beta cuadrada por r cuadrada. Pero beta cuadrada es esta que dijimos, nu sobre gamma. Por eso aquí escribí lambda n cuadrada igual a gamma sobre nu por r cuadrada. Muy bien. ¿Para qué me sirvió esto? Recuerden lo que estamos haciendo, no se me pierdan. Estamos buscando las constantes que aparecen en la solución. Muy bien. Pues si aquí yo despejo gamma, ya encontré a gamma. Ya la determiné. Llevo evaluadas dos condiciones de frontera y ya encontré dos constantes. Encontré gamma, que es nu sobre r cuadrada por lambda n cuadrada. Muy bien. Puedo ver que gamma es la constante de separación, recuérdenlo, toma solamente valores positivos, por eso necesitaba el menos 1. O sea que estamos justificando todavía, ¿se acuerdan que hace rato yo les justificamos por qué habíamos puesto un negativo menos gamma en la constante de separación? Bueno, necesitábamos el negativo para que llegara al estado estacionario, como dijimos en ese momento, y también porque cuando llegamos a esta parte, fíjense, nu es el coeficiente difusivo, toma valores positivos. R cuadrada, R es el radio de la tubería, solamente toma valores positivos. Lambda subíndice n solamente toma valores positivos. Bueno, entonces gamma siempre iba a ser positiva, por eso necesitaba el menos 1 en la constante de separación. Muy bien. Seguimos. Volvemos a la discusión. Tengo infinitas soluciones, ¿de acuerdo? BZT es igual a K por la exponencial de menos gamma T, J0 de beta R, en donde beta R es lambda subíndice n, y de aquí yo puedo determinar que beta es lambda subíndice n sobre R. ¿De acuerdo? Además, cada una de las soluciones, cada una de las lambda subíndice n, tendrá asociada su propia K. Entonces me doy cuenta de lo siguiente, que BZT es igual a K subíndice n. ¿Sí lo ven? Porque cada n tendrá su propia solución, su propia K. La exponencial de menos lambda subíndice n cuadrada, nu sobre r cuadrada por t, J0, lambda subíndice n, r sobre r. ¿De acuerdo? Esta beta viene de aquí, que beta r es lambda n, beta entonces es lambda n sobre r mayúscula y la sustituí aquí. ¿No hay dudas? Espero que no haya dudas. Dice una solución para cada valor de n. Eso es lo que encontramos ahora. Y hay un problema. Bueno, lo vamos a resolver. Pero recuerden que decíamos antes que solo nos faltaba encontrar una constante. La constante k. Pero con esto de que nos dimos cuenta de que hay infinitas soluciones, entonces ahora tenemos k infinitas. Y las vamos a tener que determinar todas. Espero que lo vean. El principio de superposición implica que la solución completa resulta de la suma de las soluciones individuales. Entonces, si ya me di cuenta que hay una cantidad infinita de soluciones, yo puedo sumarlas todas y esa será mi solución final, mi solución completa. Por eso planteé aquí abajo. BZT es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de k subíndice n, la exponencial de menos lambda n cuadrada, nu sobre r cuadrada por t,
por J0 de lambda subíndice n por R sobre R. Todavía no terminamos. Me hacen falta encontrar estas constantes. Y lo puse abajo. Pero ahora debo hallar las K subíndice n constantes. Ya utilicé las dos condiciones de frontera. Debo terminar el problema utilizando la condición inicial, que es la única que no hemos evaluado. Pero antes de hacerlo, algunas conclusiones importantes. Fíjense que en la solución aparece J0 de lambda n R sobre R. Lo importante de aquí es que aparece R sobre R mayúscula. Quiere decir que esto es una variable adimensional y justamente es R asterisco, que es la variable adimensional que definimos la clase pasada, si lo recuerdan. Fue de las cosas con las que terminamos. R asterisco es una posición adimensional. Y aparece también, fíjense en la solución, en esta parte asociada a la exponencial, aparece nu sobre R cuadrada por t. Y aquí lo que estoy poniendo es el análisis dimensional de nu sobre R cuadrada. Nu es un coeficiente difusivo, eso lo deben saber de sus cursos de transferencia. Los coeficientes difusivos tienen dimensiones todos de área por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Área por unidad de tiempo siempre. Entonces, aquí hice el análisis. Nu tiene dimensiones de longitud cuadrada, indicando área, sobre t, que indica tiempo. Y 1 sobre r cuadrada tiene dimensiones de 1 sobre longitud cuadrada, o sea, área. Entonces este y este se eliminan y quiere decir que nu sobre r cuadrada tiene dimensiones de inverso de tiempo. O sea que otra manera de decirlo es que r cuadrada sobre nu es un tiempo asociado al proceso difusivo. ¿Por qué al proceso difusivo? Porque aparece el coeficiente de difusión. Le dimos una interpretación física a este término que aparece. Pero entonces hay algo más. Que nu sobre r cuadrada, que ya dijimos tiene dimensiones de inverso de tiempo, multiplicado por tiempo, que todo esto aparece en la exponencial. ¿Lo ven? Todo aparece en la exponencial. Entonces todo junto, este término, representa una variable temporal adimensional. Así como r asterisco era nuestra posición adimensional, nu sobre r cuadrada por t es nuestro tiempo adimensional. Y no lo noté aquí, pero lo podemos poner. Que le voy a llamar t asterisco. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a la solución que estábamos planteando. Si aquí no hay dimensiones, porque esto es un tiempo adimensional, y aquí tampoco hay dimensiones porque es una posición adimensional, entonces todo esto no tiene dimensiones, pero está igualado a una velocidad. Podemos concluir que las dimensiones de velocidad, ¿en dónde están contenidas? En las K subíndice n. También debes notar que la solución es una serie infinita, pero no de potencias. Fíjense, tenemos una solución, una serie infinita, pero no es de potencias porque aparece justo J0, aparece la exponencial, y si fuera de potencias yo tendría que tener x elevado a la n. Muy bien, y eso es importante para lo que sigue. Ahora sí, tenemos que evaluar las constantes, K subíndice n, y las tenemos que evaluar con la condición inicial. Muy bien. Me gustaría que le dejáramos el día de hoy hasta aquí. Yo sé que es un problema largo, que hacemos muchas consideraciones, pero, ojo, todas las justificamos. Y ustedes lo van viendo. A lo mejor al principio decimos, esto es lo que vamos a proponer, pero ya cuando llegamos más adelante, ya vemos el porqué. Es una forma de trabajarlo para hacerlo más rápido. Otra forma es que no hiciéramos la propuesta tal y como nos conviene, y que después, cuando llegáramos a la conclusión, nos regresáramos e hiciéramos los cambios pertinentes. Seguramente así se descubrieron todas estas propuestas, pero es un camino más largo. Nosotros que ya sabemos a dónde tenemos que llegar, las planteamos. Pero
sí quiero que se den cuenta que las hemos ido justificando en el momento oportuno. Al principio a lo mejor simplemente la utilizamos, ya cuando llegamos a la conclusión física las justificamos. Bueno, les decía, como yo sé que es un problema bastante largo y donde hicimos varias consideraciones, quisiera que le dejáramos aquí. Como es un problema que no hemos terminado y lo vamos a continuar la próxima clase, me gustaría que se dieran a la tarea de desarrollarlo completo, poco a poco, para que no quedaran dudas. De todos modos, si alguien tiene alguna pregunta, ya saben que pueden contactarme. Bueno, también antes de terminar, quiero recordarles que en la página de Facebook les dejé una consulta sobre las clases presenciales. Me han dicho que no ha sido aprobado el comunicado del director, no había sido aprobado por el Consejo Universitario, pero yo les decía, bueno, posiblemente así será porque ya tuvieron ellos una junta en donde llegaron a todas esas resoluciones. Pero bueno, mientras sabemos si es así, si será así o no volver a clases presenciales el 8 de junio, yo creo que hacer la consulta es importante porque me va a permitir a mí organizar las clases. Si somos muchos, yo les comentaba en el post que si somos muchos en la clase presencial, a lo mejor para que todos cuidemos nuestra salud, podríamos dividir la clase en 2 partes y las 2 clases repetir lo mismo, claro. Posiblemente por hora o por clase, a lo mejor veo a algunos el lunes y a otros el miércoles, o primero en un horario media clase para unos, la siguiente para el siguiente grupo, no lo sé. Por eso quise hacer la consulta y ver cómo está todo. Porque a pesar de que la mayoría hemos estado aquí tomando clases en línea, sí ha habido personas que pues simplemente no se presentaron, y también a través de la consulta estoy tratando de identificar a esas personas y que me digan cuáles son las razones por las cuales decidieron no integrarse a las clases en línea. Digo, sus razones todas son válidas. La intención es simplemente llevar un control. De eso se trata. No pasa nada si alguien dice, ¿sabes qué? Yo no quise tomar las clases en línea. Sí tengo acceso a la red, pero yo no me siento cómodo tomando clases en línea. No es un sistema que funciona para mí. Por eso decidí no tomarlas. Es una respuesta válida, ¿de acuerdo? Por eso quisiera pedirles a todos que fueran honestos. También si conocen de alguien que no esté tomando las clases en línea, que por favor le comenten que tiene que contestar ese cuestionario, ¿de acuerdo? Que les dejé publicado. Es para todos sin importar si están en clases en línea o no. Trataré de hacer una publicación en Facebook porque ya me parece que llevo unas 8, 9 respuestas en el cuestionario y las he revisado y me han hecho algunas preguntas. Entonces quisiera ir respondiendo a esas preguntas, pero yo creo que lo puedo hacer a través de una publicación en Facebook y cada que añada una nueva pregunta o que quiera hacer alguna modificación, modifico la publicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita recuerdo que me preguntó alguien si entonces ya no iba a haber tercer examen parcial. Nunca dijimos eso, ¿de acuerdo? El examen parcial, el tercero que nos falta, sigue pendiente. La gente que está tomando clases en línea tendría que presentar el tercer examen parcial y una vez que yo califique ese tercer examen, obtenemos su calificación promedio, ¿de acuerdo? Y esa sería la calificación final que yo registraría para el curso. Pero por las fechas que especificó el director, no tendríamos un examen ordinario en línea. ¿Me explico? Es decir, que este curso termina en cuanto ustedes tengan el promedio de sus calificaciones, pero ustedes tienen derecho a presentar examen ordinario, solo que no lo vamos a hacer en línea. Los exámenes ordinarios los haríamos si es que regresamos en junio. Recuerden que en junio yo me reincorporo a clases presenciales con quienes quieran. Con ellos tendría que retomar desde donde lo dejamos, hacer un segundo examen parcial, después un tercer examen parcial y darles a ellos sus calificaciones. Una vez que yo tenga las calificaciones de quienes tomen clase presencial, entonces puedo hacer un examen ordinario
que pueden presentar tanto ustedes que han estado tomando clases en línea como las personas que se reincorporen a las clases presenciales. ¿De acuerdo? Yo creo que es así más fácil. De hecho, por las fechas que fijó la dirección, así tendría que ser. Y me parece una buena idea en el sentido en que, pues, ¿para qué hacer 2 exámenes más trabajo para todos los profesores? Nos esperamos a presentar un solo ordinario y lo presenten quienes quieran, tanto alumnos que hayan tomado clases en línea como presenciales. ¿De acuerdo? Entonces lo único que suspenderíamos sería la aplicación de los ordinarios y desde luego subir calificaciones al acta. Yo podría subir calificaciones a las actas hasta que termináramos. En agosto dijeron que terminábamos, ¿no? Hasta agosto yo podría subir calificaciones al acta. ¿De acuerdo? Creo que esas preguntas me hicieron. Son las que recuerdo ahorita. Del examen parcial y de los exámenes ordinarios. Pero bueno, les digo que para que todos lo vean, voy a hacer la publicación en Facebook para que estén pendientes y revisen constantemente. Si alguien tiene alguna duda, algo más que quiera comentar, puede escribirme. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Este problema resuélvanlo bien, con calma, que no queden dudas, porque lo vamos a continuar el lunes. Muy bien. Hasta luego.